Señor Yurquez. Sí, este portavoz coincide con el del Partido Socialista en cuanto a que 15 años aparentemente es un plazo muy prolongado, ¿eh? No obstante, se trata de adecuar nuestra ordenanza a una ley, como dice el señor Rivero, de ámbito superior y en esas estamos que debemos hacerlo, así que vamos a votar a favor. ¿Necesita un segundo turno, señor Rivero? Simplemente hay que analizar un poco que esta medida se ha hecho oyendo las organizaciones representativas. Entonces, quizás la información que ellas han podido facilitar a este respecto podía aclararnos por qué lo de los 15 años. Por tanto, probablemente sea, como ya he dicho anteriormente, una petición hecha por las propias organizaciones, y es verdad que hay, no todos, pero sí bastantes personas, a lo mejor en este colectivo, que quisieran tener una estabilidad en el empleo y quisieran también poder amortizar sus inversiones. Estamos acostumbrados a que esto se trate de una furgoneta, estamos acostumbrados a que sea un tenderete, pero a lo mejor simplemente eso es una inversión bastante amplia para algunos colectivos que, como ya dije antes, si la duración de la autorización solo es de un año, como venía siendo hasta ahora, pues la verdad es que ponía en riesgo ciertamente su estabilidad en el empleo. Señor Martín. ¿Necesita un segundo turno? Señor Yurquez. Una mínima aclaración. Realmente nosotros no cuestionamos que la inversión sea por la cuantía, sea mínima o máxima. Puede ser máxima en función de la capacidad económica de cada uno, pues podrá efectivamente ser una gran inversión o una inversión pequeña. La cuestión es que realmente conceder durante 15 años un puesto de venta ambulante en un pueblo que suele tener un número determinado de puestos va a determinar que prácticamente no haya rotación, no haya nuevo acceso a esos puestos durante un periodo muy largo de tiempo, básicamente. Esa es la valoración que hace este partido por cuanto a lo prolongado del plazo, por cuanto a que es el plazo que, según las consultas que desde la Consejería se hayan hecho con las asociaciones, con los colectivos representativos de las personas que se dedican a este tipo de actividad. Si es por consejo de ellos, pues suponemos que vendrá con cierta fundamentación. No obstante, seguimos pensando por ese sentido, porque limita mucho la capacidad de acceso, la posibilidad de acceso a una nueva concesión a nuevos solicitantes. Reiterar el voto a favor. Entonces entiendo que queda aprobado este punto por unanimidad. Pasamos al séptimo punto, a su apartado primero, sobre resoluciones de alcaldía. ¿Alguna cuestión? Sí, nos encontramos con una que es la 545/2013, en la que se hace referencia al inicio del expediente de caducidad de un bar-restaurante en la zona denominada Las Vegas. En el mandato anterior se inició un expediente también de caducidad respecto a lo que hoy se llama la caseta de campo, y quisiéramos saber en qué estado de trámite se encuentra ese expediente. Sí, pero lo que pasa es que trasladaremos eso a ruegos y preguntas, puesto que aquí estamos hablando de una resolución de alcaldía concreta. Entonces me imagino que si está refiriendo a la de la Loja, sobre otra cuestión lo podemos ver en ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión, señor Martín, sobre resolución de alcaldía? Pues pasamos al siguiente punto, que es el de las mociones. Hay 3 mociones presentadas, en las cuales trataremos por orden de entrada en el registro. La primera de ellas es la presentada por el Grupo Socialista, instando una actuación urgente para la protección del patrimonio minero histórico del núcleo de Corrales. ¿Quiere usted dar la lectura, señor Martín, o le da la lectura al señor secretario, o la explica brevemente? Ningún problema en explicarla brevemente. Lo cierto y verdad es que la moción viene presentada por la situación coyuntural en que se encuentran ahora mismo algunos edificios emblemáticos de lo que es el patrimonio minero histórico del núcleo de Corrales. En efecto, aquí históricamente se ha ido interviniendo sobre ese patrimonio. Nosotros mismos en nuestra época de gobierno hicimos distintas actuaciones sobre él. Y creo que a toda la corporación le preocupa que ese patrimonio se conserve en los términos en los que existe actualmente. Ya bastante se ha destruido. Por tanto, al comprobar que en el caso de la central térmica se ha producido la desaparición de prácticamente el 50% de la techumbre, con el riesgo que eso significa para el resto de la estructura,
y en el caso de la casa de huéspedes, al encontrarnos la casa abierta, tanto en puertas como en ventanas, hemos entendido que era necesario por parte del Ayuntamiento actuar, como decimos en la moción, de manera urgente para proteger ese patrimonio que tanta importancia tiene para nuestro pueblo. Señor Rivero. Hay un patrimonio, o había un patrimonio en Corrales, voy a hacer mención de algunos: el campo de fútbol de San Andrés, la Casa de los Ingleses, el transportador, la central térmica, el hospital, la casa de pago, la casa de huésped, también el mobiliario urbano como su farola, la máquina de la sierra, que son ejemplos del abandono y destrucción que existió en la época de gobiernos del Partido Popular y que evitó la destrucción de muchos de estos, perdón, evitó no, al revés, sin saber, quizás porque no supieron valorar el valor patrimonial de estos elementos, pues se quedó en abandono. Muchos de ellos se han destruido y probablemente muchos solo para ser caja de algunas promociones inmobiliarias. Ahora, de nuevo, el Partido Popular vuelve a demostrar el desinterés que tiene por estos elementos patrimoniales, que, como dice la moción, forma parte de las vivencias de la gente que allí todavía viven y que trabajaron para la compañía. De hecho, en la propia moción se demuestra ese desinterés porque es verdad que la casa de huéspedes está en una situación de abandono alarmante y nos parece que se deberían de tomar iniciativas más potentes para proteger este patrimonio que nosotros tenemos. Es verdad que el PP salvó de la quema, por decirlo de alguna manera, dos edificios singulares que hay que reconocerlo: el Cinema Teatro de Corrales y la estación de ferrocarril. Pero esto era una mínima parte de lo que era el patrimonio minero que el legado inglés dejó allí en Corrales. Y en aquella época de tantísimas entradas de dinero a este municipio se podía haber hecho bastante más por salvar aquellos edificios. Por ello entendemos que esta moción es necesaria, ¿no? Aunque quisiera recomendarle al portavoz del Partido Socialista que recuerde que en esos 4 años gobernamos PSOE y PSOE, Izquierda Unida, y que estas cosas que ellos atribuyen exclusivamente fueron compartidas por ambos grupos políticos. Así que dentro de ahora vamos a hablar de medallas, pero bueno, no se las ponga usted todas. Señor Martín. Sí, me resulta un poco sorprendente ese tono institucional que ha adoptado usted en la última parte de su intervención. Yo la recojo. Es verdad que me resulta violento y por eso no lo incorporo cuando hago una moción en nombre del Partido Socialista de incluir a Izquierda Unida. Probablemente tendría que haberle propuesto que la hiciéramos de forma conjunta. En tono, en ese caso, es mía culpa. En cualquier caso, es verdad que el equipo de gobierno anterior actuó en ese patrimonio y actuó en las distintas facetas que el mismo tiene. Decimos en la moción que el patrimonio minero de Corrales es especialmente rico por cuanto muestra no solamente el ámbito meramente industrial de la actividad minera, sino también el referido al poblacional, al de la forma de vida de la gente, el ocio, la cultura e incluso el ámbito de las creencias. Y por tanto es un patrimonio muy completo que da una visión bastante pormenorizada de cómo se desarrolló esa actividad en nuestra provincia y de cuáles eran los modos de vida que tenía nuestra gente. También es cierto que se ha perdido mucho patrimonio, es verdad, y lo decimos. En el transcurso del boom inmobiliario de Aljaraque ha habido algunas infraestructuras que podían haber sido interesantes conservar, que fueron arrasadas y que se han perdido para siempre. Eso podemos criticarlo, pero nos interesa mucho más la salvaguarda de lo que nos toca como responsabilidad, que es lo que queda. Sobre lo que queda, nosotros hemos actuado cuando hemos tenido la responsabilidad de gobierno, creo que con bastante responsabilidad. Arreglamos el entorno de la iglesia en Regina Mundi, se amplió el Teatro Cinema, se han mejorado las condiciones de vida de mucha gente de la zona del Cabezo, con el asfaltado de muchas calles que hasta ese momento permanecían como un auténtico chinorral. Nosotros pusimos en valor la oficina de pago y también comenzamos la intervención en la casa de huéspedes con un taller de empleo, más luego algunos fondos del Proteja.
De la misma manera, sobre la central térmica se actuó, en primer lugar, analizando cuál era la situación del edificio. Recordarán ustedes que se hizo un estudio muy pormenorizado de la estructura que nos dio como conclusión que se encontraba en condiciones para ser rehabilitada. Al mismo tiempo se puso en marcha, en colaboración con la Junta de Andalucía y el proyecto Lunar, valga la redundancia, proyecto de rehabilitación y de puesta en valor de ese edificio con una finalidad concreta de cara al futuro. Se tomaron algunas medidas de vallado perimetral de la central térmica para evitar que hubiera actos de vandalismo y un cierto control policial sobre algunas actuaciones de intentos de robo de estructuras metálicas de la propia central. Por tanto, un conjunto de actuaciones que permitieron que ese patrimonio no solamente se conservara, sino que en algún caso también se restaurara y se pusiera a disposición del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Lo que pedimos es simplemente que se continúe haciendo exactamente igual. Hombre, es doloroso ver que una inversión como la que se ha hecho en la casa de huéspedes quede abandonada a su suerte, porque es que lo cierto y verdad es que independientemente de que no haya dinero para continuar con la obra de restauración, por lo menos la conservación de lo que hay tendría que ser un objetivo, digo, mínimo de este equipo de gobierno, y sin embargo no está siendo así. Cualquiera que se pase por allí verá que la parte exterior está en un estado lamentable, que además ya saben ustedes que ruina llama a ruina, y si la gente ve aquello que está emporcachado terminará convirtiéndolo en un vertedero. Las propias vallas perimetrales, que con una pequeña mano de pintura podrían superar la situación de óxido en que se encuentran, que da fe de ese grado de abandono, o ya el remate para nosotros, que es encontrarnos esa casa abierta, con el consiguiente riesgo de vandalismo en su interior o de robo. No es que haya mucho patrimonio mueble dentro, pero hay elementos que pueden ser objeto de rapiña. Por tanto, como mínimo, un poquito de adecentamiento del lugar y de cuidado de las instalaciones, si no hay en este momento dinero disponible para continuar con la rehabilitación, aunque también es cuestión de prioridades. Es decir, se ha optado por arreglar muchas aceras para ampliarla, para que los bares tengan más sitios y la gente salga, como ha dicho algún responsable del Partido Popular, a fumar en la calle, puesto que la ley antitabaco prohíbe hacerlo dentro del local. Bueno, está muy bien, pero es una prioridad. Ustedes han optado por eso en lugar de invertir, por ejemplo, en la terminación de la casa de huéspedes. No digamos ya lo de la central térmica, que sí que me parece que es, y basta darse una vuelta por allí, absolutamente deplorable. No nos podemos permitir el lujo de que se desmantele la central, de que se sigan produciendo esos robos y que esos robos además, al dejar al descubierto la estructura, pongan en riesgo algo que hasta hace poco tiempo, como digo, con el informe de Borsevi que se encargó en su día, respaldado por tanto por técnicos, estaba en perfectas condiciones para ser rehabilitado. Si esto continúa así, nos vamos a encontrar con que la central no va a tener otro fin que el de la piqueta. Y eso desde luego sería demasiado triste. Muchas gracias. Señor Yórquez. Sí, nosotros somos plenamente conscientes de la necesidad del cuidado del patrimonio del legado británico en Corrales. Somos plenamente conscientes de que el legado arquitectónico forma parte tanto del patrimonio histórico y cultural como de la propia vida y es seña de identidad de Corrales, y conscientes de ello hemos sido no ahora sino cuando hemos gobernado aquí, no nos ha sobrevenido, ¿eh? El Partido Socialista estuvo gobernando aquí 16 años y en 16 años no hizo ni una sola actuación antes de gobernar el Partido Popular encaminada a la recuperación de ese patrimonio. Si parte de los elementos que el señor Rivero ha nombrado no se han rehabilitado, es que porque mucho era imposible, tras 16 años de abandono, su rehabilitación. Entre ellos estuvo a punto de ser imposible para su rehabilitación y recuperación el Cinema Teatro Corrales, por el estado de ruina arquitectónica que presentaba. Si algún grupo político ha realizado una política sistemática y efectiva de recuperación de patrimonio británico en Corrales, ese ha sido el Partido Popular. Usted habla de 4 años que comparten el mérito de lo actuado en la casa de huéspedes, que ya veremos qué mérito es el que ustedes comparten. Ya le digo que tras 16 años de gobierno del Partido Socialista quedó aquello en absoluto ruina. Eso sí era abandono. Ustedes hablan en su moción de abandono y
y no hay tal abandono. De abandono, ejemplo de abandono, solo 16 años de gobierno, ya le digo, es lo que incluso